En una mañana brumosa de octubre de 2019, el ingeniero de mantenimiento de Disneyland, Carlos Mendoza, estaba realizando una inspección rutinaria de la zona restringida detrás de la atracción It's a Small World, cuando hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre su percepción sobre los secretos que el lugar más feliz del mundo puede ocultar. Entre los túneles de servicios subterráneos que serpentean bajo el parque, parcialmente oculta por 20 años de acumulación de equipos en desuso, encontró una pequeña habitación sellada que no aparecía en ningún plano arquitectónico oficial del parque. Lo que hacía extraordinario el descubrimiento no era solo la existencia de un espacio no documentado en uno de los complejos más meticulosamente mapeados del mundo, sino lo que había dentro de esa habitación. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles realizados con crayones, todos firmados con los nombres Isabella y Sofía, y fechados entre julio y agosto de 1999. A más perturbador aún, había evidencias de que alguien había vivido en ese espacio durante un periodo prolongado. Colchonetaos improvisados, gestos de cuidado conservado y juguetes de Disney que parecían haber sido prestados de las tiendas del parque. Mendoza, con 15 años de experiencia trabajando en las áreas restringidas de Disneyland, sabía inmediatamente que había tropezado con algo que trascendía una simple violación de seguridad. Los dibujos en las paredes mostraban una progresión temporal clara. Los primeros, fechados a principios de julio, mostraban figuras felices de Mickey Mouse y castillos coloridos. Conforme avanzaban las fechas, los dibujos se volvían más oscuros, mostrando figuras solitarias y mensajes como «Queremos ir a casa» y «¿Dónde está mamá?». Usando su radio de emergencia, Mendoza contactó inmediatamente a la seguridad del parque, reportando el descubrimiento de lo que parecía ser evidencia de una prolongada presencia no autorizada en áreas restringidas. En menos de una hora, el área había sido acordonada y un equipo conjunto de la seguridad de Disney, el Departamento de Policía de Anaheim y el FBI había llegado al lugar. La identificación de los nombres en los dibujos llevó inmediatamente a los investigadores a uno de los casos de niños desaparecidos más desconcertantes en la historia de Disneyland, la desaparición de las gemelas idénticas Isabella y Sofía Ramírez, de 8 años, que habían venido sin dejar rastro. Durante una visita familiar al parque, el 15 de julio de 1999, a la investigación original de 1999, había sido una de las más extensas y publicitadas en la historia del condado de Orange. Las gemelas habían desaparecido en circunstancias que desafiaban toda explicación lógica, desde uno de los lugares más vigilados y controlados del planeta. Durante 20 años, el caso había permanecido como un recordatorio inquietante de que incluso en el entorno aparentemente seguro de Disneyland, lo impensable podía ocurrir. Isabella y Sofía Ramírez eran hijas de María y Roberto Ramírez, una familia trabajadora de East Los Ángeles que había ahorrado durante 2 años para permitirse un viaje de 3 días a Disneyland. Era la primera visita de las gemelas al parque, un sueño que habían acariciado desde que tenían uso de razón. Las niñas eran inseparables, conocidas en su familia y escuela por su conexión casi telepática y su personalidad complementaria. Isabela era la más extrovertida y aventurera, mientras Sofía era más reservada y observadora. El día de su desaparición había comenzado como un día perfecto de familia en Disneyland. Los Ramírez habían llegado al parque a las 8 a.m. para aprovechar al máximo su segundo día de visita. Habían seguido un itinerario cuidadosamente planificado que incluía todas las atracciones principales, con fotografías tomadas en cada etapa para documentar la experiencia de ensueño de las gemelas. María Ramírez recordaría más tarde que las niñas habían estado particularmente emocionadas por visitar It's a Small World, una atracción que habían visto en programas de televisión, pero nunca experimentado en persona. Hablaron sobre esa atracción todo el camino desde Los Ángeles. Recordó María durante las entrevistas posteriores, cantaban la canción constantemente y habían memorizado las letras en varios idiomas. La familia llegó a It's a Small World aproximadamente a las 2:30 p.m. Después de un almuerzo en el Plaza Inn, como era típico para una tarde de julio, había una fila considerable para la atracción, pero las gemelas estaban tan emocionadas
que el tiempo de espera parecía pasar volando mientras observaban a otros visitantes, y planeaban qué muñecos querían ver primero. Roberto Ramírez había documentado meticulosamente el día con su cámara de video, capturando las expresiones de alegría de sus hijas mientras esperaban en la fila. El último video que tomaría de las gemelas las mostraba riéndose y señalando hacia la fachada colorida de la atracción, aparentemente discutiendo sobre cuáles de los personajes animados podrían ver en el interior. A las 3:15 p.m., la familia finalmente subió a uno de los botes que navegaban a través de It's a Small World. Isabella y Sofía se sentaron en la parte delantera del bote, con sus padres directamente detrás de ellas. Durante los primeros 10 minutos del recorrido de 15 minutos, todo procedió normalmente. Las gemelas señalaban excitadamente a los muñecos animatrónicos, cantaban junto con la música y ocasionalmente se volteaban para sonreír a sus padres. Fue durante la sección que representaba hacia cuando María Ramírez notó por primera vez que algo estaba mal. Isabela se había estado inclinando sobre el borde del bote para ver mejor uno de los muñecos, recordó María. Le dije que se sentara correctamente, pero cuando miré otra vez, unos segundos después, tanto Isabella como Sofía habían desaparecido. Roberto Ramírez inmediatamente se puso de pie en el bote, buscando desesperadamente a sus hijas en la penumbra controlada de la atracción. Pensé que tal vez se habían caído al agua, explicó durante su testimonio. Pero el agua es muy poco profunda, y no había salpicaduras ni ruido. Era como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire. El bote continuó su curso automático mientras Roberto gritaba por sus hijas, y María comenzó a entrar en pánico. Otros pasajeros en botes cercanos también comenzaron a buscar, pero en la iluminación tenue y colorida de la atracción, era difícil distinguir detalles específicos. Para cuando el bote llegó al final del recorrido, toda la atracción estaba en estado de emergencia. El cast member que operaba It's a Small World, Jennifer Martinez, había trabajado en la atracción durante 5 años y nunca había experimentado nada similar. Los protocolos de seguridad para esa atracción son extraordinariamente estrictos, explicó durante la investigación. Los sensores detectan cualquier cosa que caiga al agua, las cámaras monitorean cada sección, y hay guardias de seguridad posicionados estratégicamente. Que 2 niñas desaparezcan durante el recorrido debería ser físicamente imposible. La atracción fue inmediatamente cerrada y evacuada. Equipos de seguridad de Disney comenzaron una búsqueda sistemática de todo el edificio, incluyendo áreas normalmente inaccesibles para el público. Buzos especializados inspeccionaron el sistema de agua, aunque su profundidad de solo 18 pulgadas hacía imposible que alguien se ocultara o ahogara sin ser detectado inmediatamente. Durante las siguientes 6 horas, la búsqueda se expandió para incluir todo Disneyland. Cada atracción fue detenida e inspeccionada, cada tienda y restaurante fue registrado, y cada cast member fue interrogado sobre posibles avistamientos de las gemelas. Las salidas del parque fueron selladas, y ningún visitante fue autorizado a salir sin ser inspeccionado por la seguridad. La policía de Anaheim llegó en 30 minutos, seguida por el FBI dentro de 2 horas cuando se determinó que se trataba de un posible secuestro federal. El agente especial David Chun, especialista en casos de niños desaparecidos, asumió el liderazgo de la investigación federal. Disneyland es posiblemente el lugar más vigilado del mundo, observó el agente Chun durante la conferencia de prensa inicial. Tiene más de 30,000 empleados, miles de cámaras de seguridad y protocolos de seguridad que han sido perfeccionados durante décadas. Que 2 niñas desaparezcan en estas circunstancias desafía toda explicación racional. La revisión de las grabaciones de seguridad produjo resultados desconcertantes. Las cámaras mostraban claramente a la familia Ramírez abordando el bote a las 3:15 p.m., con las gemelas visiblemente emocionadas y cooperativas. Durante los primeros 10 minutos del recorrido, las cámaras captaron imágenes normales de la familia disfrutando la atracción. Sin embargo, a las 3:26 p.m., algo extraordinario ocurrió en las grabaciones. Durante exactamente 47 segundos, todas las cámaras que monitoreaban la sección asiática de It's a Small World experimentaron lo que los técnicos describieron como interferencia electromagnética severa. Las imágenes se volvieron distorsionadas, mostrando líneas estáticas y patrones que no correspondían a ningún mal funcionamiento conocido del equipo. Cuando las cámaras volvieron a funcionar normalmente, las gemelas habían desaparecido. Los padres aparecían en estado de pánico,
buscando desesperadamente a sus hijas. Pero Isabela y Sofía simplemente ya no estaban en el bote. Los 47 segundos de interferencia son la clave de este caso, determinó el especialista en tecnología forense del FBI, Dr. Michael Torres. Ese tipo de interferencia electromagnética no ocurre espontáneamente en un entorno controlado como Disneyland. Alguien o algo causó deliberadamente esa interrupción y lo cronometraron perfectamente para coincidir con la desaparición de las niñas. La búsqueda intensiva continuó durante 2 semanas, expandiéndose eventualmente para incluir un radio de 50 millas alrededor de Disneyland. Más de 500 agentes del orden público, voluntarios y empleados de Disney participaron en la operación de búsqueda más grande en la historia del condado de Orange. Se revisaron las grabaciones de seguridad de todas las cámaras en Disneyland durante un periodo de 6 horas alrededor de la desaparición. Se analizó cada vehículo que salió del parque, se interrogó a cada empleado que había estado trabajando ese día, y se verificaron las coartadas de cada visitante registrado en el parque. Los investigadores también examinaron la posibilidad de que las gemelas hubieran logrado salir del área de la atracción por sus propios medios. Sin embargo, It's a Small World está diseñada específicamente para prevenir tales incidentes. Las paredes laterales del canal son demasiado altas para que niños de 8 años las escalaran, y no hay salidas ocultas o accesos de mantenimiento accesibles desde los botes de pasajeros, una teoría que recibió considerable atención durante la investigación original fue la posibilidad de que empleados de Disney estuvieran involucrados en la desaparición. Todos los cast members que habían trabajado en It's a Small World ese día fueron sometidos a pruebas de polígrafo y verificaciones extensivas de antecedentes. Varios empleados de mantenimiento que tenían acceso a áreas restringidas también fueron investigados exhaustivamente. Sin embargo, ninguno de los empleados mostró señales de engaño o tenía conexiones sospechosas que pudieran explicar su participación en el secuestro de las gemelas. La mayoría había trabajado para Disney durante años y tenía reputaciones impecables dentro de la empresa. La familia Ramírez cooperó completamente con todas las investigaciones, aunque el trauma del evento los afectó profundamente. María Ramírez sufrió una crisis nerviosa que requirió hospitalización psiquiátrica, mientras Roberto abandonó su trabajo para dedicarse completamente a buscar a sus hijas. Cada día que pasa sin encontrarlas es una agonía, dijo Roberto durante una entrevista 6 meses después de la desaparición. Disneyland era supuesto a ser el lugar más seguro del mundo para nuestras hijas. ¿Cómo es posible que simplemente desaparezcan en uno de los lugares más vigilados del planeta? La búsqueda atrajo atención mediática nacional e internacional. El caso fue presentado en programas como Unsolved Mysteries y America's Most Wanted, generando miles de tips de supuestos avistamientos en todo el país. Sin embargo, ninguno de estos tips produjo evidencia creíble sobre el paradero de Isabella y Sofía. Disney Corporation ofreció una recompensa de $1 millón por información que llevara al regreso seguro de las gemelas, la recompensa más grande jamás ofrecida por la empresa. La recompensa permaneció activa durante 5 años, pero nunca fue cobrada. Teorías conspirativas comenzaron a emerger conforme el caso permanecía sin resolver. Algunos especularon sobre redes de tráfico de niños que operaban dentro de parques temáticos. Otros sugirieron que Disney estaba ocultando información para proteger su reputación. Las teorías más extremas incluían abducción extraterrestre o fenómenos sobrenaturales relacionados con las características únicas de Disneyland. La investigación oficial continuó activamente durante 3 años, con agentes federales siguiendo leads en múltiples estados. Se exploraron conexiones con otros casos de niños desaparecidos. Se investigaron redes de pedófilos conocidas y se analizaron patrones de comportamiento que pudieran sugerir actividad criminal organizada. En 2002, 3 años después de la desaparición, el caso fue transferido a la unidad de casos fríos del FBI. Aunque técnicamente permaneció abierto, los recursos activos fueron redirigidos a investigaciones más actuales. La familia Ramírez contrató detectives privados que continuaron la búsqueda durante varios años más. Pero, eventualmente incluso estos esfuerzos se redujeron
por limitaciones financieras. María y Roberto Ramírez se divorciaron en 2004, incapaces de manejar el estrés continuo de la pérdida de sus hijas y las presiones de la investigación sin resolver. María se mudó a México para vivir con familia extendida, mientras Roberto permaneció en Los Ángeles, manteniendo la casa familiar en caso de que las gemelas algún día regresaran. Durante los años siguientes, el caso ocasionalmente resurgía en los medios, especialmente durante aniversarios o cuando otros casos de niños desaparecidos ganaban atención nacional. Documentales independientes examinaron la evidencia. Programas de televisión sobre crímenes verdaderos revisaron los detalles, y el caso se convirtió en un ejemplo estándar utilizado en entrenamientos de aplicación de la ley sobre desapariciones en lugares públicos. Disneyland implementó protocolos de seguridad adicionales como resultado directo del caso. Se instalaron más cámaras, se aumentó el personal de seguridad y se desarrollaron nuevos procedimientos para responder a reportes de niños desaparecidos. La atracción It's a Small World recibió actualizaciones de seguridad específicas, incluyendo sensores de movimiento más sensibles y iluminación mejorada. A pesar de estas mejoras, el misterio de las gemelas Ramírez continuó acechando a Disneyland. Empleados ocasionalmente reportaban sensaciones extrañas mientras trabajaban en It's a Small World, y algunos visitantes afirmaban haber visto a dos niñas gemelas en áreas donde no debería haber niños presentes. Aunque estos reportes nunca fueron verificados, contribuyeron a una atmósfera de inquietud que rodeaba la atracción. Para 2010, 10 años después de la desaparición, la mayoría de las personas involucradas en la investigación original se habían retirado o transferido a otras asignaciones. El caso existía principalmente en archivos y memorias, un recordatorio persistente de un misterio que nunca había sido resuelto. El descubrimiento de Carlos Mendoza en 2019 cambió todo eso. La habitación oculta con los dibujos de Isabella y Sofía no solo proporcionó la primera evidencia física nueva en 20 años, sino que sugería que las gemelas habían permanecido en Disneyland mucho más tiempo después de su desaparición oficial de lo que nadie había imaginado. El análisis inicial de la habitación secreta reveló que había sido utilizada como refugio durante un periodo significativo. Los dibujos en las paredes mostraban una progresión de emociones y experiencia, que sugerían que las gemelas habían estado viviendo ocultas en los túneles subterráneos de Disneyland durante semanas, posiblemente meses. Esta habitación cambia completamente nuestra comprensión del caso, observó el detective Steven Park, quien había sido asignado para reabrir la investigación. Las gemelas no fueron inmediatamente sacadas del parque después de su desaparición. Permanecieron aquí, ocultas en un lugar que nuestras búsquedas originales nunca encontraron. Los dibujos también proporcionaron pistas sobre cómo las gemelas habían sobrevivido durante su tiempo en la clandestinidad. Varios mostraban figuras adultas que parecían estar proporcionándoles comida y cuidado. Otros dibujos representaban áreas específicas de Disneyland que las niñas habían observado desde ubicaciones ocultas. Más perturbador. Algunos de los dibujos más tardíos mostraban escenas que parecían representar las gemelas siendo llevadas lejos de Disneyland por figuras. No. El último dibujo fechado, del 28 de agosto de 1999, mostraba dos figuras pequeñas caminando hacia lo que parecía ser un vehículo, con las palabras Adiós Mickey escritas en crayón rojo desvanecido. El descubrimiento de la habitación secreta reabrió oficialmente el caso de las gemelas Ramírez, ahora con nuevas pistas que podrían finalmente llevar a respuestas después de 20 años de misterio. Pero también planteó preguntas inquietantes sobre cómo dos niñas de 8 años habían logrado sobrevivir ocultas en Disneyland durante meses, quién las había ayudado y por qué la verdad había permanecido enterrada durante tanto tiempo en los túneles subterráneos del lugar más feliz del mundo. La aplicación de tecnologías forenses modernas a la habitación secreta descubierta por Carlos Mendoza reveló una red de secretos que transformaron completamente la comprensión del caso de las gemelas Ramírez. El equipo de investigación, liderado por el detective Steven Park y la especialista en análisis de evidencias de el FBI, doctora Amanda Vázquez, utilizó técnicas que no existían en 1999 para extraer información que había permanecido oculta durante 2 décadas. El análisis de ADN de cabello encontrado en las colchonetas improvisadas confirmó definitivamente que Isabella y Sofía habían vivido en la habitación
durante un periodo prolongado. Más significativamente, las muestras revelaron la presencia de ADN de al menos 3 adultos diferentes que habían tenido contacto regular con las niñas durante su tiempo en la clandestinidad. Estamos viendo evidencia clara de que múltiples personas estuvieron involucradas en mantener a estas niñas ocultas, explicó la doctora Vázquez durante una sesión de análisis con el equipo investigativo. El ADN sugiere contacto directo y prolongado, no encuentros casuales. Alguien estaba cuidando sistemáticamente de Isabela y Sofía durante los meses que permanecieron escondidas. El análisis de los dibujos utilizando técnicas de datación avanzada reveló que las gemelas habían estado creando arte de manera consistente durante aproximadamente 10 semanas, desde mediados de julio hasta finales de agosto de 1999. A los crayones utilizados correspondían exactamente a los que se vendían en las tiendas de regalos de Disneyland durante ese periodo, sugiriendo que sus cuidadores habían estado proporcionándoles suministros de arte como parte de su cuidado diario. Más intrigante aún, el análisis químico de algunos dibujos reveló rastros de medicamentos que se habrían usado para tratar condiciones médicas menores. Encontramos residuos de antibióticos pediátricos y vitaminas en varios de los dibujos más tardíos, explicó la doctora Vázquez. Esto indica que alguien con conocimiento médico estaba monitoreando la salud de las niñas y proporcionándoles atención médica cuando era necesaria. La investigación se expandió para examinar los registros de empleados de Disney que habían trabajado en el parque durante el verano de 1999. El Detective Park organizó un análisis sistemático de más de 30,000 registros de empleados, buscando patrones que pudieran indicar acceso a áreas restringidas o comportamiento inusual durante el periodo en cuestión. El análisis reveló varios empleados que habían reportado trabajar horas extra inusuales durante julio y agosto de 1999, particularmente en turnos nocturnos, cuando el parque estaba cerrado al público. 3 empleados en particular llamaron la atención de los investigadores: Margaret Chun, una enfermera que trabajaba en la estación de primeros auxilios del parque; Robert Silva, un técnico de mantenimiento con acceso irrestricto a los túneles subterráneos; y curiosamente, el doctor William Hayes, un pediatra jubilado que trabajaba como consultor médico para Disney durante ese periodo. Margaret Chun, ahora de 67 años y retirada, fue la primera en ser reentrevistada. Durante la sesión inicial, mantuvo que no recordaba nada inusual sobre el verano de 1999. Sin embargo, cuando se le mostraron las evidencias de ADN que la conectaban con la habitación secreta, su resistencia se desmoronó. Sabía que algún día esto saldría a la luz, dijo Chun con lágrimas en los ojos. Hemos vivido con este secreto durante 20 años, sabiendo que hicimos lo correcto, pero incapaces de explicarlo a nadie que no entendiera las circunstancias. Chun reveló que había sido parte de lo que describió como una red de protección dentro de Disney, un grupo informal de empleados que habían desarrollado protocolos no oficiales para manejar situaciones que los procedimientos corporativos estándar no podían abordar adecuadamente. Las situaciones que enfrentábamos en el parque eran más complejas de lo que las políticas oficiales podían manejar, explicó Chun. Niños que llegaban al parque en situaciones familiares peligrosas, empleados que descubrían actividades sospechosas, casos donde llamar a las autoridades oficiales podría empeorar las cosas para las personas vulnerables involucradas. Según Chun, la red había estado operando de manera discreta durante años, utilizando el conocimiento íntimo de los empleados sobre las operaciones de Disney para proporcionar refugio temporal y protección a personas que lo necesitan. La infraestructura compleja de Disneyland, con sus miles de áreas restringidas y túneles subterráneos, proporcionaba oportunidades únicas para ocultar a personas cuando las circunstancias lo requerían. El caso de Isabela y Sofía fue diferente, continuó Chun. No estaban huyendo de una situación familiar peligrosa. Algo mucho más serio había sucedido. Algo que requirió medidas extremas para protegerlas. La revelación de Chen llevó a los investigadores a reentrevistar a Robert Silva, quien inicialmente había negado cualquier conocimiento sobre las gemelas. Confrontado con evidencia física que lo conectaba con la habitación secreta, Silva también admitió su participación en lo que comenzó a emerger como una operación de protección mucho más compleja. Lo que sucedió en It's a Small World
¿Ese día no fue un secuestro aleatorio?, reveló Silva durante su segunda entrevista. Alguien había estado siguiendo a esa familia desde que llegaron al parque. Habíamos notado actividad sospechosa, individuos que no encajaban con los patrones típicos de visitantes, equipos de vigilancia que estaban demasiado enfocados en objetivos específicos. Silva explicó que la red de protección había identificado lo que parecía ser una operación de secuestro profesional que estaba siendo ejecutada dentro del parque. Los perpetradores habían estado siguiendo a la familia Ramírez desde su llegada, aparentemente esperando el momento oportuno para actuar. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, tuvimos que tomar una decisión en segundos, continuó Silva. Podíamos permitir que estas niñas fueran tomadas por personas que claramente tenían intenciones maliciosas. O podíamos intervenir y protegerlas usando nuestros propios recursos. La interferencia electromagnética de 47 segundos que había confundido a los investigadores durante 20 años había sido creada deliberadamente por la red de protección. Como cobertura para su operación de rescate, Silva admitió que tenían acceso a equipos de contravigilancia que podían disrumpir sistemas de cámaras de seguridad cuando era necesario. Sabíamos que si las cámaras capturaban lo que realmente sucedió, revelaría nuestra existencia y pondría en peligro futuras operaciones de protección, explicó Silva. Los 47 segundos fueron exactamente el tiempo que necesitábamos para mover a las niñas. Desde el bote hasta uno de los accesos de mantenimiento ocultos. Durante esos 47 segundos cruciales, miembros de la red habían ejecutado una operación de rescate precisamente cronometrada. Isabella y Sofía habían sido discretamente removidas del bote y llevadas a través de un acceso de mantenimiento camuflado que conectaba directamente con los túneles subterráneos. Sus padres, enfocados en los animatrónicos de la atracción, no se dieron cuenta de la transferencia hasta que fue demasiado tarde. Las niñas estaban asustadas al principio, admitió Silva, pero Margaret había entrenamiento en psicología infantil y el Dr. Hayes tenía experiencia manejando niños traumatizados. Fueron muy cuidadosos en explicar que estaban siendo protegidas, no secuestradas. La entrevista con el Dr. William Hayes, ahora de 78 años, proporcionó el contexto final sobre la operación de protección. Hayes reveló que la red había sido alertada sobre las gemelas Ramírez por una fuente dentro de las agencias federales que había identificado la familia como objetivo de una organización criminal internacional. Recibimos información de que una red de tráfico de niños había identificado a Isabella y Sofía como objetivos debido a su apariencia específica, explicó Dr. Hayes. Estas organizaciones a veces buscan niños con características particulares para clientes específicos. Las gemelas idénticas son extremadamente valoradas en estos mercados. Según Hayes, la red de protección había recibido menos de 6 horas de aviso antes del intento de secuestro planificado. No había tiempo suficiente para alertar a las autoridades oficiales sin arriesgar la seguridad de las niñas o comprometer la investigación federal en curso sobre la organización criminal. Fue una decisión imposible, continuó Hayes. Podíamos seguir los canales oficiales y arriesgar que las niñas fueran tomadas antes de que llegara la protección, o podíamos actuar inmediatamente usando nuestros propios recursos para mantenerlas seguras. La decisión de mantener a las gemelas ocultas en Disneyland durante 10 semanas había sido necesaria porque la amenaza contra ellas no había sido neutralizada inmediatamente. La organización criminal que las había estado siguiendo había permanecido activa en el área de Los Ángeles durante meses, buscando evidencia de lo que había sucedido con sus objetivos. Durante las primeras semanas después de la desaparición, tuvimos indicaciones de que los criminales aún estaban buscando activamente a las niñas, explicó Hayes. Mover a Isabella y Sofía a cualquier ubicación fuera de Disneyland habría sido extremadamente peligroso. Para Dedicament, el lugar más seguro para ellas era el mismo lugar de donde habían desaparecido. La habitación secreta había sido uno de varios refugios que la red mantenía dentro de la infraestructura de Disneyland. La ubicación había sido seleccionada específicamente porque estaba en un área que raramente era inspeccionada por el personal regular de mantenimiento, pero que tenía acceso discreto a sistemas de ventilación, electricidad y agua. Construimos esencialmente un apartamento pequeño pero completo, describió Silva. Tenía todo lo necesario para mantener a 2 niñas cómodas y seguras durante un periodo extendido. También instalamos sistemas de comunicación que nos permitían monitorear las amenazas externas
y coordinar con nuestros contactos federales. Durante su tiempo en la clandestinidad, Isabella y Sofía habían recibido educación continua de Margaret Chun, quien tenía experiencia en enseñanza primaria además de su entrenamiento médico. Los dibujos en las paredes no eran solo entretenimiento, eran parte de un programa estructurado, diseñado para mantener a las niñas mentalmente estimuladas y emocionalmente estables. Sabíamos que estar ocultas durante meses podría ser traumático para niñas tan jóvenes, explicó Chun. Desarrollamos actividades y rutinas que les darían sensación de normalidad y propósito. Los dibujos las ayudaban a procesar sus emociones y mantener una conexión con el mundo exterior. La red también había permitido que las gemelas observaran discretamente las operaciones normales de Disneyland desde ubicaciones ocultas. Algunos de sus dibujos mostraban escenas específicas de atracciones y eventos que habían presenciado desde sus puntos de observación secretos. Era importante para su salud mental que sintieran que seguían siendo parte del mundo, incluso si tenían que permanecer ocultas, dijo Chun. Las llevábamos a áreas de observación donde podían ver a las familias disfrutando del parque, recordándoles que eventualmente ellas también regresarían a una vida normal. La decisión de finalmente mover a las gemelas fuera de Disney había llegado a finales de agosto de 1999, cuando los contactos federales de la red confirmaron que la amenaza criminal había sido neutralizada. La organización que había estado cazando a Isabella y Sofía había sido desmantelada a través de una operación conjunta internacional. Few Agri Dolls, admitió Alice. Las niñas habían desarrollado vínculos fuertes con nosotros y sabíamos que extrañarían el ambiente único que habíamos creado para ellas. Pero también sabíamos que necesitaban regresar a una vida normal con familias que las amarían. Sin embargo, la red enfrentó un dilema complejo sobre cómo reunir a las gemelas con sus padres, sin revelar la existencia de su operación o comprometer futuras actividades de protección. La solución que desarrollaron fue tanto ingenua como controvertida. Decidimos crear una historia de cobertura que protegería tanto a las niñas como a nuestra organización, explicó Silva. Sabíamos que esto significaría que los padres nunca sabrían la verdad completa sobre lo que había sucedido, pero era necesario para proteger a futuras víctimas que podrían necesitar nuestro servicio. La historia de cobertura involucró colocar a Isabella y Sofía con una familia cuidadosamente seleccionada en una comunidad rural remota donde podrían crecer en seguridad mientras se mantenía la ilusión de que habían sido adoptadas después de ser encontradas, como niñas abandonadas sin memoria de su pasado. Seleccionamos una familia que había perdido a sus propias hijas gemelas en un accidente automovilístico, reveló Hayes. Eran personas buenas que proporcionarían el amor y cuidado que Isabella y Sofía necesitaban, y la situación parecía lo suficientemente natural como para no atraer sospechas. La transición había sido cuidadosamente manejada por profesionales en psicología infantil que trabajaban discretamente con la red. Isabella y Sofía habían sido gradualmente preparadas para su nueva vida, con sesiones de terapia diseñadas para ayudarlas a procesar su experiencia y desarrollar identidades estables dentro de su nueva familia. Era devastador saber que nunca podrían regresar a sus padres biológicos, admitió Chun, pero la realidad era que el riesgo de exposición seguía siendo demasiado alto. Las organizaciones criminales tienen memorias largas, y si hubieran descubierto que las niñas habían sobrevivido, habrían renovado sus esfuerzos de captura. Los miembros de la red habían mantenido contacto discreto con Isabella y Sofía durante años después de su reubicación, monitoreando su bienestar y desarrollo a través de canales indirectos. Las gemelas habían crecido hasta convertirse en adultas jóvenes exitosas, sin conocimiento de sus identidades originales o las circunstancias extraordinarias de su supervivencia. Están vivas, están seguras y están prosperando, dijo Hayes durante su entrevista final. Tienen carreras, relaciones, vidas plenas. En muchas maneras, el sacrificio valió la pena, incluso si significó que dos familias nunca pudieron reunirse. La revelación de la red de protección dentro de Disneyland planteó preguntas complejas sobre vigilantismo, autoridad corporativa y los límites éticos de tomar justicia en las propias manos. Sin embargo, también reveló un nivel de dedicación y coraje por parte de empleados ordinarios que habían arriesgado sus carreras
y libertad para proteger a niños vulnerables. El detective Park enfrentó el dilema de cómo proceder con la información que había descubierto. Técnicamente, los miembros de la red habían cometido múltiples crímenes, incluyendo secuestro, ocultación de evidencia y obstrucción de justicia. Sin embargo, sus motivaciones habían sido claramente altruistas y sus acciones habían salvado las vidas de Isabella y Sofía. Este caso desafía todas las categorías normales de crimen y castigo, observó Park durante una reunión con fiscales federales. ¿Cómo procesas a personas que técnicamente cometieron crímenes serios, pero lo hicieron para salvar las vidas de niños inocentes? La decisión sobre cómo manejar legalmente a los miembros de la red de protección dependería en gran parte de si Isabella y Sofía podían ser localizadas y si estaban dispuestas a testificar sobre su experiencia. Después de 20 años, las gemelas ahora tenían 28 años y el derecho de decidir por sí mismas si querían reconectarse con su familia biológica o mantener las vidas que habían construido bajo sus identidades adoptadas. Mientras tanto, la investigación había revelado que las operaciones de la red de protección se extendían mucho más allá del caso de las gemelas Ramírez. Durante las 2 décadas desde 1999, la organización había intervención discretamente en docenas de situaciones, protegiendo a niños, empleados y visitantes de diversas amenazas que las autoridades oficiales no habían detectado o no podían abordar efectivamente. El descubrimiento de la habitación secreta había abierto una ventana a un mundo oculto de heroísmo anónimo que había estado operando en las sombras del lugar más feliz del mundo durante décadas, pero también había revelado la existencia de Isabella y Sofía Ramírez, 2 mujeres jóvenes que vivían vidas completamente diferentes bajo identidades que nunca habían elegido. Sin conocimiento de los padres que las habían estado buscando durante 20 años, la búsqueda de Isabella y Sofía Ramírez, ahora adultas de 28 años viviendo bajo identidades completamente diferentes, se convirtió en una de las investigaciones más delicadas y éticamente complejas en la historia del FBI. El equipo liderado por el detective Park y la doctora Vázquez tenía que equilibrar el deseo de reunir a una familia, separada durante 2 décadas, con el respeto por las vidas que las gemelas habían construido sin conocimiento de su verdadero pasado. Los primeros pasos para localizar a Isabella y Sofía involucraron trabajar con los miembros de la red de protección para reconstruir el proceso de reubicación que había ocurrido en agosto de 1999. El Dr. Hayes, aunque inicialmente reacio a revelar detalles que podrían comprometer la seguridad de las ojoradoltas gemelas, eventualmente proporcionó información crucial sobre la familia adoptiva que había sido seleccionada. La familia que elegimos eran los Morrison, reveló Hayes durante una sesión de entrevista extendida. Tom y Linda Morrison habían perdido a sus propias gemelas, Katie y Kelly, en un accidente automovilístico en 1998. Eran gente buena, devastada por su pérdida, pero con amor suficiente para dar una segunda oportunidad a la paternidad. Los Morrison vivían en una pequeña comunidad rural en Oregon, donde Tom trabajaba como veterinario y Linda como maestra de escuela primaria. La comunidad había sido seleccionada específicamente por su aislamiento relativo y la tendencia de los residentes a mantener la privacidad de sus vecinos. Era el tipo de lugar donde 2 niñas podrían ser integradas discretamente sin generar demasiadas preguntas sobre su pasado. Isabella y Sofía fueron presentadas como Emma y Sarah Morrison. Continuó Hayes. Habíamos preparado una historia de fondo sobre amnesia traumática resultante de un accidente que había matado a sus padres biológicos. Era una mentira necesaria, pero una que protegería tanto a las niñas como a la red. La transición había sido manejada por un equipo de psicólogos especializados en trauma infantil que trabajaban discretamente con la red de protección. Durante varias semanas antes de la transferencia, Isabella y Sofía habían recibido terapia intensiva diseñada para ayudarlas a procesar su experiencia en Disneyland y prepararlas para aceptar una nueva identidad familiar. Fue un proceso cuidadoso y gradual, explicó la doctora Chun durante su entrevista final. Las niñas entendían que habían estado en peligro y que necesitaban nuevas identidades para mantenerse seguras. Fueron muy valientes durante todo el proceso, pero también estaban ansiosas por tener una familia normal otra vez. Los registros mantenidos discretamente por la red mostraban que Emma y Sarah Morrison habían prosperado en su nuevo entorno. Habían sido estudiantes excepcionales,
participado en actividades comunitarias y desarrollado relaciones cercanas con sus padres adoptivos. Para 2019, ambas eran profesionales exitosas que habían construido vidas independientes, pero mantenían vínculos cercanos con los Morrison. Emma Morrison, Isabella, se había convertido en pediatra, inspirada según los registros por su experiencia con el Dr. Hayes durante su tiempo en Disneyland. Trabajaba en un hospital infantil en Portland, Oregón, y era conocida por su empatía excepcional con niños traumatizados. Sarah Morrison, Sophie había seguido un camino en psicología infantil, especializándose en terapia de arte para niños que habían experimentado traumas. Es notable cómo sus experiencias formativas influyeron en sus elecciones de carrera. Observó la doctora Vázquez después de revisar los registros de seguimiento. Ambas eligieron profesiones dedicadas a ayudar a niños, casi como si mantuvieran una conexión subconsciente con su propia experiencia de haber sido protegidas cuando eran vulnerables. La decisión de hacer contacto con Emma y Sarah requirió consultas extensas con expertos en ética, psicología y leyes familiares. El FBI estableció un protocolo especial que permitiría un acercamiento gradual y voluntario, asegurando que las gemelas tuvieran control completo sobre si querían saber sobre su pasado y si deseaban reconectarse con su familia biológica. El primer contacto fue realizado por la doctora Patricia Williams, una psicóloga especializada en reunificación familiar, quien se acercó a Emma Morrison bajo el pretexto de una consulta sobre un caso infantil complejo. Durante la reunión, la doctora Williams gradualmente introdujo información sobre un caso histórico que involucró gemelas desaparecidas. Observando cuidadosamente las reacciones de Emma, Emma mostró una respuesta emocional inmediata cuando mencioné el caso de Disneyland, reportó la doctora Williams. Era sutil pero clara para alguien entrenado en leer señales psicológicas. Había un reconocimiento, como si alguna parte de ella recordara fragmentos de esa experiencia. Durante la segunda reunión, la doctora Williams reveló directamente que Emma podría estar conectada al caso histórico que habían estado discutiendo. La reacción de Emma fue inicialmente de shock y negación, seguida por una curiosidad creciente sobre detalles específicos que podrían confirmar o refutar la conexión. Siempre he tenido sueños extraños sobre un lugar mágico con muñecos que cantan, admitió Emma durante la sesión grabada. Y hay una conexión que siento con Sarah que va más allá de ser criadas como hermanas. Sabíamos que había algo diferente sobre nuestra familia, pero nunca cuestionamos la historia que nos habían contado. El proceso de revelación gradual continuó durante varias semanas, con Emma y Sarah finalmente siendo informadas juntas sobre su verdadera identidad como Isabella y Sofía Ramírez. La sesión, conducida en presencia de los Morrison y un equipo de apoyo psicológico, fue emocionalmente intensa, pero manejada con cuidado profesional. Fue surreal descubrir que habíamos estado viviendo vidas completamente diferentes de las que pensábamos, describió Sarah durante una entrevista posterior. Pero también explicaba muchas cosas que nunca habían tenido sentido completamente. Ciertos miedos, ciertas atracciones, ciertos sueños que habíamos tenido durante años. La reacción inicial de las gemelas a saber sobre sus padres biológicos fue compleja. Sentían curiosidad por María y Roberto Ramírez, pero también lealtad hacia Tam y Linda Morrison, quienes habían sido los únicos padres que recordaban. La situación planteaba preguntas profundas sobre identidad, familia y la naturaleza de los vínculos parentales. Los Morrison son nuestros padres en todos los sentidos que importan, explicó Emma. Nos amaron, nos criaron, nos dieron las herramientas para convertirnos en las personas que somos hoy, pero también entendemos que hay otras personas que nos amaron primero y que han estado sufriendo por nuestra pérdida durante 20 años. Mientras tanto, María y Roberto Ramírez fueron informados sobre el paradero de sus hijas por primera vez en 2 décadas. María, que ahora vivía en Guadalajara con familia extendida, recibió la noticia durante una llamada telefónica cuidadosamente coordinada con apoyo psicológico presente. Cuando me dijeron que Isabela y Sofía estaban vivas, sentí que mi mundo se detenía, recordó María. 20 años de dolor, de preguntarme si estaban vivas, si estaban siendo lastimadas, si me recordaban. De repente descubrir que no solo estaban vivas, sino que habían crecido hasta convertirse en mujeres exitosas que ayudan a otros niños. Era como un milagro. Roberto, que aún vivía en Los Ángeles y había mantenido la casa familiar exactamente como estaba en 1999, tuvo una reacción similar. Nunca dejé de buscarlas,
dijo durante su primera entrevista después de recibir la noticia. Sabía en mi corazón que estaban vivas en algún lugar. Escuchar que se convirtieron en doctoras que ayudan a niños. Estoy tan orgulloso de las mujeres en que se convirtieron. El proceso de reunificación familiar fue manejado con extremo cuidado por especialistas en dinámicas familiares complejas. Las primeras comunicaciones entre las gemelas y sus padres biológicos fueron facilitadas a través de cartas y llamadas telefónicas, permitiendo que todos procesaran sus emociones antes de cualquier encuentro cara a cara. Las cartas intercambiadas revelaron tanto las similitudes como las diferencias que habían surgido durante los años de separación. María escribió sobre las tradiciones familiares que había mantenido esperando el regreso de sus hijas, incluyendo celebrar sus cumpleaños cada año con pasteles que nadie comía. Roberto describió cómo había conservado los juguetes y ropa de las gemelas, manteniendo sus habitaciones como santuarios a su memoria. Emma y Sarah escribieron sobre sus vidas con los Morrison, sus carreras, sus relaciones y los valores que habían desarrollado. También hicieron preguntas sobre su familia biológica extendida, tradiciones culturales que habían perdido y detalles sobre sus primeros 8 años de vida que habían sido borrados por el trauma y el tiempo. Era como conocer a extraños que compartían nuestra sangre. Describió Sarah sobre las primeras comunicaciones. Había amor inmediato, pero también la realidad de que éramos personas completamente diferentes de las niñas que habían perdido. Teníamos que aprender a amarnos como los adultos en que nos habíamos convertido, no como los recuerdos que habíamos sido. El primer encuentro cara a cara fue organizado en un entorno neutral, con apoyo psicológico completo para todas las partes involucradas. La reunión tuvo lugar en una casa privada en Los Ángeles, con tanto María como Roberto volando desde sus ubicaciones actuales, y Emma y Sarah viajando desde Oregon con Tom y Linda Morrison. Ver a Isabella y Sofía después de 20 años fue indescriptible, dijo María sobre el encuentro. Podía ver a las niñas pequeñas que recordaba en sus caras, pero también podía ver a las mujeres fuertes e independientes en que se habían convertido. Era como ver el pasado y el presente al mismo tiempo. La reunión fue emotiva, pero también compleja. Las gemelas se sintieron divididas entre la lealtad hacia los Morrison y la curiosidad natural sobre sus orígenes biológicos. Los padres biológicos lucharon con sentimientos de gratitud hacia la familia que había criado a sus hijas junto con dolor por los años perdidos. Fue hermoso, pero también desgarrador, admitió Roberto. Estas mujeres increíbles eran mis hijas, pero también eran las hijas de otras personas. Teníamos que encontrar una manera de honrar ambas realidades. Durante las semanas siguientes, se desarrolló gradualmente una dinámica familiar extendida única. Emma y Sarah comenzaron a pasar tiempo regularmente con María y Roberto, aprendiendo sobre su herencia cultural y desarrollando nuevas relaciones, que honraban tanto su pasado biológico como su presente adoptivo. Los Morrison, lejos de sentirse amenazados por la reunificación, abrazaron la oportunidad de conectarse con los padres biológicos de sus hijas. Sabíamos que este día podría llegar eventualmente, explicó Linda Morrison. Siempre supimos que Emma y Sarah tenían una familia en algún lugar que las amaba. Estamos agradecidos de poder finalmente cerrar ese círculo. Mientras tanto, la investigación legal sobre la red de protección llegó a conclusiones complejas. Después de extensas consultas con fiscales federales, especialistas en ética legal y las propias víctimas, se tomó la decisión de no procesar a los miembros de la red por sus acciones en 1999. Las circunstancias extraordinarias de este caso requieren consideraciones extraordinarias, anunció el fiscal federal durante una conferencia de prensa. Si bien técnicamente se cometieron crímenes, las motivaciones fueron claramente altruistas y el resultado fue la preservación de 2 vidas humanas. Procesar a estas personas no serviría al interés de la justicia. En lugar de procesamiento criminal, se estableció un proceso de supervisión para regularizar las actividades de protección dentro de Disneyland. La red de protección sería transformada en un programa oficial coordinado con las agencias de aplicación de la ley, proporcionando un canal legal para futuras situaciones que requirieran intervención rápida. Lo que aprendimos de este caso es que a veces existen amenazas que el sistema oficial no puede manejar efectivamente, explicó el detective Parr. En lugar de forzar a buenos empleados a operar en las sombras, vamos a crear protocolos oficiales que permitan este tipo de protección cuando sea necesaria. Emma y Sarah decidieron mantener sus nombres adoptivos profesionalmente
mientras incorporaban elementos de su herencia latina en sus vidas personales, comenzaron a aprender español, exploraron tradiciones culinarias mexicanas y desarrollaron relaciones con la familia extendida que habían perdido durante 20 años. Somos afortunadas de tener dos familias que nos aman, reflexionó Emma durante una entrevista un año después de la reunificación. No todos los casos de niños desaparecidos terminan con reuniones felices. Sabemos lo especial que es nuestra situación. La historia de las gemelas también inspiró cambios en las políticas de manejo de casos de niños desaparecidos. Su experiencia demostró la importancia de considerar protección de víctimas incluso en casos donde las amenazas no son inmediatamente evidentes para las autoridades tradicionales. Disney Corporation estableció el programa Huyomires en honor a las gemelas, una iniciativa que proporciona entrenamiento especializado para empleados sobre cómo identificar y reportar amenazas potenciales contra niños visitantes. El programa también incluye protocolos para cooperación rápida con agencias de aplicación de la ley. Cuando surgen situaciones de protección urgente, el legado de Isabella y Sofía no es solo su propia supervivencia, sino los sistemas que hemos creado para proteger a futuros niños que podrían enfrentar amenazas similares, explicó el CEO de Disney durante el anuncio del programa. La habitación secreta donde las gemelas habían vivido durante 10 semanas fue preservada como parte de los archivos históricos de Disney, aunque no es accesible al público. Los dibujos en las paredes fueron cuidadosamente removidos y conservados, como evidencia de la resistencia y creatividad que las niñas habían mostrado durante su periodo de protección 5 años después de la reunificación. Emma y Sarah habían desarrollado relaciones sólidas, tanto con sus padres biológicos como adoptivos. Pasaban vacaciones alternando entre Oregon y California, habían aprendido español con fluidez y habían integrado elementos de ambas culturas en sus vidas. Somos productos de circunstancias extraordinarias, dijo Sarah durante una conferencia sobre trauma infantil donde compartió su historia, pero también somos ejemplos de cómo el amor, la protección y el cuidado pueden permitir que los niños no solo sobrevivan experiencias difíciles, sino que prosperen. María y Roberto Ramírez nunca se reconciliaron como pareja, pero desarrollaron una amistad cercana centrada en su amor compartido por las hijas que habían recuperado. Ambos se mudaron eventualmente a Portland para estar más cerca de las gemelas, estableciendo vidas nuevas que honraban tanto el dolor de su pérdida como la alegría de su reunificación. Perdimos 20 años con nuestras hijas, reflexionó Roberto durante una entrevista en el 5º aniversario de la reunificación, pero ganamos el conocimiento de que se convirtieron en mujeres increíbles que dedican sus vidas a ayudar a otros. En cierta forma, su experiencia las hizo más fuertes y más compasivas de lo que podrían haber sido de otra manera. Los Morrison mantuvieron su papel central en las vidas de Emma y Sarah, siendo considerados abuelos por los hijos que las gemelas eventualmente tuvieron. La familia extendida que se formó alrededor de las gemelas se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede trascender las circunstancias tradicionales de la familia. El misterio de las gemelas desaparecidas en Disneyland había sido resuelto, pero su resolución había revelado verdades más profundas sobre protección, sacrificio y la capacidad del amor para persistir a través de décadas de separación. La habitación secreta detrás de It's a Small World había guardado más que el refugio temporal de dos niñas. Había preservado evidencia de la extraordinaria longitud a la que la gente buena irá para proteger a los inocentes. Isabella y Sofía Ramírez habían comenzado como niñas de 8 años en una vacación familiar de ensueño en Disneyland. Su historia había continuado a través de una pesadilla de amenaza criminal, una operación de rescate heroica y 2 décadas de vida bajo identidades falsas. Finalmente había culminado en una reunificación que honraba tanto su pasado perdido como el futuro que habían construido. En las paredes de una habitación oculta debajo del lugar más feliz del mundo, sus dibujos de crayón habían esperado 20 años para contar una historia de supervivencia, protección y el poder duradero del amor familiar. Era una historia que transformó una tragedia aparente en un testimonio de esperanza, demostrando que incluso en las circunstancias más desesperadas, la bondad humana puede encontrar una manera de proteger lo que es más precioso.